una perspectiva digital. Capítulo 3. Saltos de espacio y tiempo. Jefatura de policía. Yami se encontraba sentado en una silla pensando en las cosas que ocurrieron hoy en la madrugada. Había sido sin lugar a dudas el día más frenético que había tenido en toda su existencia. Jamás imaginó que su compañero Digimon fuera el loro gigante que había peleado con el Greymon de la película. Entonces estoy en el pasado de la primera temporada. ¿Quién iba a pensar que Chapmon iba a evolucionar en ese loro gigante? Aunque bueno, su color verde posiblemente era una pista. Espero que esté bien en el Digimundo. El chico se sentía un poco culpable por hacer que Parrotmon usara su cuerpo como escudo para protegerlo. Pero justo al recordar ese momento, no pudo evitar pensar que había pasado algo raro. Un momento, Falcomon Digi evolucionó en algo más antes de pasar a ser el loro gigante. Espera un segundo, esa cosa negra alada tenía que ser nivel campeón. ¿Desde cuándo Parrotmon es nivel perfeccionado? Pensándolo bien, ¿qué carajos? ¿Cómo le hizo para llegar a ese nivel? Se supone que para Digi evolucionar al nivel perfeccionado se necesita un emblema, y yo que recuerde, ni siquiera tengo uno. Aunque bueno, también debo decir que no tengo un Digivice y Falcomon pudo Digi evolucionar de igual manera. Genial, ahora ya no sé si de verdad era mi compañero Digimon, o si era un Digi nuevo que se había perdido. Aunque bueno, a estas alturas no debería desanimarme, digo, estoy en el pasado de la primera temporada, y si pienso bien las cosas, posiblemente pueda ir al Digimundo con los niños elegidos. Un minuto. Según recuerdo, los niños elegidos fueron los chicos que presenciaron la batalla de Greymon y Parrotmon. ¿Eso significa que soy un niño elegido? Eso es genial, nunca pensé que me convertiría en uno, este día no podría empeorar de ninguna manera. Yami estaba contento al pensar que iba a ser un niño elegido e iba a ir al Digimundo en unos años. Este día había sido el mejor de todos, había hecho un descubrimiento que le iba a ser de ayuda en los próximos años, estaba feliz, pero dicha felicidad se había reemplazado por una de pánico cuando la puerta en la habitación que estaba el chico, se abrió de golpe. La persona que había entrado, no había sido más que la madre del chico, quien al ver al pelimorado, salió corriendo para abrazarlo. Yami, me tenías muy preocupada. Cuando vi la puerta y supe que no estabas, llamé muy desesperada a la policía. El chico lo único que pudo hacer fue tragar un poco de saliva, no sabía cómo decirle a su madre sobre que un Digimon había sido el causante de la destrucción de la puerta. Era muy estúpido de su parte contarle que había tenido a un Digimon escondido. Así que él simplemente se quedó en silencio mientras Mónica seguía hablando entre lágrimas. Cuando escuché que estabas aquí vine lo más rápido posible. Cariño, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué estabas en Hikarigaoka? Eso está muy lejos de casa, ¿alguien te secuestró? La mujer estaba agobiada al no saber qué había pasado con su hijo, los oficiales le habían dicho que habían encontrado a Yami en una zona de la ciudad que extrañamente estaba destruida, pero aún así, eso no respondía a su pregunta. El niño por otro lado no quería responder, pero para su suerte, el oficial que estaba con ella, le respondió con voz calmada. Señora, no creo que su hijo pueda hablar en estos momentos, posiblemente siga en shock por lo ocurrido. Yami en su mente estaba agradecido por la excusa del oficial de policía, aunque le molestaba un poco por tener que seguirle ocultando cosas a su madre para que no se preocupara. Lo siento mamá, pero parece que tengo que añadir otra cosa a la lista de secretos. Hablando de lista, creo que sería buena idea hacer una de las cosas que van a ocurrir a partir de ahora. Si realmente estoy en el pasado de la primera temporada de Digimon, tengo que usar eso a mi favor. Dejando todo eso de lado sobre que tenía que escribir una lista de las cosas que iban a ocurrir, el chico seguía sin creer la pequeña aventura que había vivido el día de hoy. Primero había criado un Digihuevo del cual pensaba y seguía pensando que era su compañero Digimon, segundo, había presenciado una batalla entre Digimon de las cuales casi le habían dado otro infarto al haber caído desde una altura peligrosa. Prácticamente hablando, los sucesos ocurridos entre el 4 y 5 de agosto de 1995, había sido solo una pizca de lo que Japón iba a sentir en aproximadamente en 4 años. Pero antes de llegar a esa fecha, ocurrieron cosas por el camino que Yami jamás había imaginado que pasarían, de los cuales, solo le había beneficiado el 50%. 5 de agosto de 1996. Habían transcurrido 12 meses desde el último suceso conocido solo por Yami como la batalla de los Megazord.
Sí, era un nombre algo ambiguo, pero por el simple hecho de haber visto a dos Digimon gigante luchar en una ciudad, era merecedor de llevarse ese nombre. Los noticieros mientras tanto, habían cubierto la noticia diciendo que un camión de gasolina había explotado, lo cual era extraño, no tenía mucho sentido lo que decían, algunos edificios habían sufrido daños estructurales, y era imposible que un camión de combustible tuviera un rango de explosión tan grande. Tanto fue así que las personas conspiranoicas pensaban que había sido un experimento del gobierno que había salido mal. Pero como era normal en la sociedad, la mayoría simplemente decidió tomar la noticia del camión como verdad, algunos pensaron que era mejor ignorarlo, pero los que querían saber la verdad, no iban a parar hasta conseguirla. Esto para Yami había sido curioso, en el anime no se habían tomado la noche de la pelea de los Digimon tan en serio, aunque pensaba que todo esto se iba a olvidar con el pasar de los años. Pero eso no podía decir lo mismo de su madre Mónica, ya que por culpa de la puerta que había destruido Falcomon, la había traumatizado a tal punto de no volver a dejar a su hijo solo sin supervisión. Y gracias al nuevo ascenso que tuvo el día de la pelea de los Digimon, había podido ganar más dinero, para contratar a todas las niñeras que ella quisiera. Al niño no le importaba al principio porque ya tenía la información sobre en qué universo había reencarnado, pero todo se había derrumbado cuando su madre le había dado la mala noticia sobre que se iban a mudar en la mitad del año. El niño no había tomado bien la noticia ya que pensaba que se iban a mudar a otro país o algo por el estilo, pero para su suerte, no había ocurrido nada de eso. Para esta fecha, ya habían transcurrido 6 meses desde que se mudó al nuevo apartamento, del cual no podía evitar pensar que todo era demasiado aburrido. Apenas las niñeras lo dejaban salir del apartamento para ir al parque, y eso ya era pasarse de la raya. Sabía que tenía que esperar al menos otros 3 años más para comenzar su aventura en el mundo digital, pero el tiempo de espera y sentir que no tenía libertad, hacían que la espera se sintiera cada vez más eterna. Así que un día decidió que tenía que hacer algo para poder tener una pizca de libertad, y no se le ocurrió más que la idea de drogar a su niñera con píldoras para dormir en su bebida para poder hacer lo que quisiera sin temor a que lo regañaran. Parece que la niñera ya se quedó dormida. Qué bien, esta vez no me equivoqué con las pastillas de maná. Solo espero no matarla accidentalmente de una sobredosis, aunque no creo que eso sea posible, nunca había escuchado que alguien muriera por eso. Bueno, ahora que el sistema de vigilancia está inhabilitado, podré ir al parque a jugar con el balón y lastimarme las veces que quiera sin que un adulto me diga que no debería hacer eso. El pelimorado estaba ansioso por salir a la calle, las niñeras que tuvo después de haberse mudado habían sido horribles comparadas a su antigua niñera, eran muy estrictas, y ahora que estaba temporalmente libre, podía hacer lo que quisiera. Pero justo al momento de salir por la puerta, pudo observar que justo en el pasillo había una familia que se estaba mudando al apartamento de al lado. Iban a ser sus nuevos vecinos, y sin pensarlo 2 veces, decidió ir a saludarlos. Pero al momento de acercarse a la puerta, no pudo evitar abrir los ojos como platos al ver a uno de los niños de esa familia. ¿Qué carajos? ¿Él es mi vecino? Sabía que se iban a mudar luego de lo que ocurrió en la pelea de los Digimon, pero ¿quién iba a imaginar que ellos iban a ser mis vecinos? Esto ya es demasiada casualidad. Yami estaba un poco incrédulo por lo que estaba viendo, 2 de los niños elegidos que iba a acompañar en sus aventuras, iban a mudarse al lado. Estaba tan emocionado al recibir nueva información que no se había dado cuenta que el niño ya estaba en la puerta enfrente de él. Hola, ¿ese es una pelota de fútbol? Preguntó Taichi mientras señalaba el balón con el dedo. A lo que Yami al escuchar que le estaban hablando, rápidamente le contestó de forma nerviosa al no haber estado preparado desde antes. Sí, es una de fútbol, me lo dieron en mi cumpleaños. El pelimorado nunca había esperado hablar con Taichi antes de la ida hacia el Digimundo, teóricamente hablando, las únicas personas que iba a hablar antes de ir al mundo digital, serían tanto Hikari como Takeru por sus edades similares, aunque tampoco era motivos para quejarse, ya que no influía en sus planes. ¿Quieres jugar conmigo al fútbol? Es que me acabo de mudar y todo sobre la mudanza es muy aburrido. El niño estaba sonriendo esperando a que Yami aceptara jugar con él, pero no le había dado tiempo decir ni siquiera una palabra, ya que inmediatamente la madre de Taichi lo regañó. Taichi, ni se te ocurra salir antes de haber arreglado tus cosas. El grito de la señora se había escuchado desde la cocina, lo cual hizo que ambos niños tragaran un poco de saliva al ver los poderes psíquicos que tenía la madre del chico.
No puede ser, ¿cómo es que esa mujer pudo escucharnos desde tan lejos si ni siquiera hablamos con fuerza? Solo espero que mi madre no tenga esa habilidad, porque si no estaría en serios problemas cuando diga una grosería. Taichi por otro lado lo único que pudo hacer fue soltar un suspiro, ya que preferiría salir al parque antes de terminar con la mudanza. Supongo que tengo que darme prisa antes de que mamá me mate. Mi nombre es Taichi Yagami, somos vecinos y espero que nos llevemos bien. Y tras decir aquellas palabras, la madre del niño lo volvió a gritar. Taichi, como no te apresures, arrojaré tus juguetes a la basura. El niño en ese instante volvió a entrar a su apartamento aterrorizado. No mamá, no lo hagas, terminaré de desempacar rápido. Yami en cambio no pudo evitar reírse un poco al ver como Taichi aún era alguien que le temía a su madre, pero era de esperarse, aún seguía siendo un niño. Qué gracioso, el niño del emblema del valor le tiene miedo a su madre. Hablando de eso, ¿cuál sería mi emblema? El pelimorado no se había hecho esa pregunta cuando había creado su lista, aunque este tampoco iba a ser la excepción, ya que justo antes de que él tuviera la oportunidad de perderse en sus pensamientos, pudo notar como una niña la estaba observando. A lo que Yami le dio una sonrisa mientras se despedía con la mano. Nos vemos, Hikari. La niña inmediatamente se había confundido por completo al no saber cómo el pelimorado sabía su nombre, había escuchado la conversación entre su hermano y él, y nunca escuchó a Taichi mencionarla. Ella quería hacer una pregunta, pero no le había dado tiempo, ya que Yami se había ido. Para el pelimorado había sido algo gracioso haber jugado un poco con la membrana del tiempo, no sabía cuánto iba a afectar el futuro, pero al recordar que tenía 5 años, pensó que no afectaría demasiado. Al día siguiente, 6 de agosto de 1996. El plan de Yami de drogar a su niñera con píldoras para dormir, no le había salido como quería, ya que el día anterior tuvieron que llamar a una ambulancia, por culpa de una sobredosis. Como era de esperarse, el pelimorado se había asustado al tener la idea de haber matado a alguien, pero para su suerte, no había ocurrido nada serio, aunque esa niñera en particular no iba a estar disponible durante un tiempo. Lo cual era malo para la madre de Yami, ya que era la única que estaba disponible durante toda la semana, y eso se podía notar, ya que estaba hablando por teléfono un poco enojada. Por favor, no me digas que tú también no estás disponible. Preguntaba la pelimorada mientras que Yami se estaba riendo en su mente. Esto es fantástico, si hubiera sabido que podía deshacerme de las niñeras de esa forma, lo hubiera hecho hace meses. El niño estaba un poco contento al pensar que su madre no iba a contratar alguna niñera hasta nuevo aviso. Justo tras colgar el teléfono, Mónica se sentía frustrada al no haber encontrado alguna alternativa, pero aún así, ella no iba a rendirse de encontrar a alguien que cuidara de su bebé. Jejeje, bueno mamá, parece que después de todo hoy no voy a tener niñera, qué mal, parece que me quedaré solo en casa, jejejeje. Yami estaba muy sonriente al querer escuchar la noticia de que hoy se iba a quedar solo en casa, aunque dicha sonrisa se esfumó por completo cuando su madre le gritó en la cara. No te vas a quedar solo, entiende de una vez. Ese grito había dejado al pelimorado totalmente descolocado, nunca había esperado que su madre le gritara con mucho odio. En ese instante sus ojos se humedecieron un poco, dándole a notar a Mónica que se había pasado esta vez. Lo siento cariño, no era mi intención, es que yo estaba un poco estresada con el trabajo y... La pelimorada intentó disculparse por lo que había dicho, pero antes de que ella pudiera seguir hablando, el niño la interrumpió con un tono de voz seria. No tienes por qué gritarme. Entiendo tu estúpido mensaje. La madre al ver que estaba conteniendo sus lágrimas, extendió sus brazos para abrazarlo, pero el chico se negó apartándose de ella. Por favor, no me toques. Ya tenías lo que querías. Ahora aléjate de mí, y déjame en paz. La mujer en ese instante se había sentido helada por las palabras frías de su hijo, pero aún así no evitó que corriera a abrazarlo. Dime quién eres tú y qué hiciste con mi Yami-chan. Mi hijo nunca diría esas cosas. Ella pensaba que el niño a quien estaba abrazando, no podía ser el suyo, nunca lo había visto actuar de esa manera, siempre había visto a su hijo alegre a pesar de las veces que ella le había regañado. Pero esta vez, no había sido un regaño cualquiera, Mónica directamente le había gritado, y Yami había sentido todo su odio. Sí, era alguien mayor con el cuerpo de un niño, pero aún así,
que la persona a quien tenía considerado como una madre le haya gritado de esa manera, lo hizo sentirse como si fuera un estorbo. Por favor, deja de abrazarme. El chico insistía en seguir empujando a su madre para que dejara de abrazarlo, pero como era de esperarse, Mónica lo abrazaba con más fuerza. No, no voy a dejar de abrazarte solo porque tú quieras. Esto es mi culpa, lo siento cariño, me salí de control por un momento. Durante varios minutos, ninguno de los dos decía algo, simplemente dejaban que el silencio se apoderara de la situación, hasta que de un segundo para otro, el teléfono comenzó a sonar, pero la pelimorada la seguía abrazando. Están llamando por teléfono. Decía Yami confundido mientras se dejaba abrazar por su madre, pero ella simplemente lo ignoró. La llamada puede ser importante. El teléfono aún seguía sonando, pero a Mónica no parecía tener mucha prisa por contestar. Mi bebé es más importante ahora, voy a contestar cuando sepa que ya estés mejor. El niño se había sorprendido un poco por lo que había dicho su madre, sabía que ella lo quería, aunque no sabía que al punto de dejar todo atrás por él. El teléfono en ese momento dejó de sonar por completo, Yami sabía que el abrazo había durado demasiado, aunque pudo aprovechar el momento para hacer una pregunta. Mamá. ¿Realmente no confías en mí? A lo que ella respondió muy confundida. ¿Por qué me haces esa pregunta? La pelimorada no comprendía que tenía que ver aquella pregunta por lo que estaba ocurriendo, pero todo se aclaró cuando escuchó su explicación. Es que... desde aquella vez con la puerta destruida, nunca dejaste que me quedara solo en casa. Y peor aún, casi no me dejas salir ni al parque. Tras escuchar aquellas palabras, de inmediato supo que se refería que lo estaba sobreprotegiendo, por supuesto le tenía confianza a su hijo, pero cada vez que recordaba el incidente del año pasado, le daba la sensación que volvería a ocurrir lo mismo si dejaba a su hijo solo. Yami-chan, sí confío en ti. Lo que ocurre es que... desde ese día, he estado muy asustada por lo que fuera a pasarte. Sé que no ha pasado nada desde hace un año, pero aún así, no puedo evitar pensar que te pasará algo malo si te dejo solo. Tras decir aquellas palabras, abrazó aún más fuerte a su hijo mientras que de la nada, ella también comenzó a llorar. Eres lo único que tengo. No tengo a nadie más. Eres la única familia que tengo, y me da miedo perderte, por eso a pesar que hayas demostrado que sepas cuidarte solo, nunca te he dejado sin vigilancia. Eres demasiado importante para mí. Nunca te lo he contado, pero antes de que hablaras por primera vez, ya tenía pensado matarme. Yami en ese instante no pudo evitar abrir los ojos como platos de la revelación que le había dicho su madre, ella nunca antes la había visto con tendencias suicidas, y mucho menos que le revelara esta información a un niño. Yami-chan, esto puede sonar muy feo, pero, el día en que hablaste por primera vez, iba a ser el día en que me iba a quitar la vida. Mi vida antes no tenía sentido aún cuando estabas conmigo. Siempre actuabas como un zombi, nada de lo que hacía te alegraba, creí que me odiabas. De ahí supe que nadie me iba a extrañar si me iba de este mundo. Lo había planeado todo, si en tu tercer cumpleaños no te hacía hablar, entonces al día siguiente yo me cortaría las venas enfrente de ti en tu habitación. El niño en ese momento tragó un poco de saliva al no poder creer lo que estaba escuchando, su madre le estaba contando una anécdota sobre cómo iba a hacer su suicidio. Mentalmente hablando, ahora mismo tendría 17 años, pero aún así, le impactaba saber que su llegada a este universo, había coincidido con el día en el que su ahora madre, se iba a quitar la vida. Cuando hablaste por primera vez y me dijiste que me querías. Había sido el día más feliz de mi vida, me diste la fuerza necesaria para seguir adelante. Al fin había encontrado mi motivación para continuar mi vida. Por eso me da miedo perderte. Si desapareces de mi vida, y no vuelves a hablarme, no sé qué es lo que haría. Mónica no paraba de llorar, había estado guardando el secreto de que estaba angustiada por mucho tiempo, y realmente lo quería dejar salir. Yami por otro lado, ya comprendía el motivo del por qué su madre le había gritado por no haber encontrado una niñera. Simplemente no quería dejar a su hijo solo por lo que había ocurrido el año pasado, y no podía culparla de no preocuparse. Aunque al escuchar todo lo que había dicho su madre, le hizo darse cuenta que ambos se parecían más de la cuenta. Está bien mamá, puedes dejar salir todo lo que tengas, las lágrimas son buenas para desahogarse. Entiendo que fue lo que sentiste cuando estabas sola. No tener a nadie con quien hablar, sentir que tu vida no valía para nada.
Pero eso ahora ya no importa, por todo lo que me has contado me hace ver que ya no eres la misma persona que solías ser. Justo en ese momento, el niño se separó del abrazo para mostrarle una sonrisa a su madre. Ahora mismo eres una persona muy fuerte por haber afrontado al mundo tú sola. Pero no hace falta que vuelvas a sufrir de nuevo, yo estoy contigo sin importar lo que ocurra. Somos un equipo, debemos trabajar juntos para decirle al mundo que se vaya a la mierda. Rápidamente Yami se tapó la boca con las manos cuando se dio cuenta de la grosería que iba a decir. Rezó para que su madre no se haya dado cuenta, y para su suerte, no lo había hecho. Tienes razón. Ya no estoy sola, tengo a mi bebé cubriéndome las espaldas. ¿Cómo es que siempre tienes un discurso para todo? Si no te conociera, diría que eres alguien que le ha robado el cuerpo a mi hijo. El chico, tras escuchar la última frase de su madre, no pudo evitar reírse un poco al saber que no estaba muy lejos de la realidad. Jejeje, si ella supiera la verdad, sin lugar a duda le daría un infarto al darse cuenta que dejó que un extraño la viera en ropa interior. Toda esta situación había sido una montaña rusa emocional, la madre del chico le había contado del miedo que tenía a perderlo, aunque todo eso dejó de cobrar sentido cuando Mónica revisó el reloj de su muñeca. Ay no, se me está haciendo tarde, nos vemos cariño. Y tras terminar su oración, la pelimorada le dio un beso en la frente a su hijo para luego salir corriendo hacia la puerta. Nos vemos mamá, iré a jugar a la pelota con el vecino. Yami inmediatamente movió su mano en señal de despedida mientras su madre hacía lo mismo tras salir por la puerta. Pero justo al momento de tratar de ir por la pelota, se dio cuenta que había pasado algo extraño. Espera un segundo, ¿acaso ella realmente me dejó solo en casa sin una niñera el día de hoy? ¿Fue algo que dije para convencerla? Si es así, espero recordar todo lo que dije en el futuro en caso de que todo esto vuelva a ocurrir. Esta escena había sido demasiada extraña para el niño, había tenido una niñera por día durante un año completo, y que por un casual dejara de tener una, era un sentimiento muy extraño. Mientras tanto en el primer piso, Mónica se encontraba caminando por el pasillo cuando de repente se dio cuenta de lo que había hecho. Un segundo, ¿acaso hice lo que creo que hice? No puede ser, le acabo de contar a mi hijo sobre que me iba a suicidar. Creo que esta vez me dejé llevar por mis palabras. Al menos no le conté sobre que iba a matarlo primero antes de quitarme la vida. Fuera de todo este asunto, parece que lo tomó muy bien. Dijo que iba a jugar con el vecino. Creo que por hoy solo voy a dejar que se quede solo en casa esta vez. No por nada, hice que le pusieran un chip de rastreo a Yami-chan cuando fuimos al dentista por primera vez. Pero si ocurre algo realmente malo, no tendré más opción que llevarme a mi hijo al trabajo cuando no tenga una niñera disponible. Mónica aún seguía con el miedo de dejar a su hijo de 5 años solo en casa, pero sabía que si quería seguir adelante, tendría que volver a confiar un poco en su hijo de nuevo. Varios meses después, 3 de octubre de 1996. Ya habían transcurrido alrededor de 2 meses desde que Yami se había estado cuidando solo en casa, no sabía qué era lo que le había hecho para que su madre cambiara de opinión, pero de todas formas agradecía que esta vez no estaba siendo tan sobreprotectora. Durante los últimos meses, el pelimorado no ha tenido nada mejor que hacer aparte de jugar a la pelota con el vecino. Jugaban en el parque casi todos los días, y hoy no iba a ser la excepción, aunque iba a haber un ligero cambio de planes. Ya que justo en ese día, cuando Yami escuchó que tocaban la puerta, esperaba que solo fuera Taichi quien estuviera atrás de ella. Al abrirla, vio que efectivamente estaba su vecino, pero aparte de él, también estaba su hermana Hikari, que por alguna razón, ella parecía estar un poco pálida. Espera, ¿Hikari va a jugar con nosotros? Creí que aún seguía enferma, ¿ya está mejor? Ella ni siquiera estaba respondiendo, pero su hermano lo solucionó respondiendo a la pregunta. No te preocupes, Hikari estará bien. Yami no parecía estar muy convencido por la respuesta del niño, ya que tenía el presentimiento de haber visto esta escena en alguna parte. Un momento, hay mucho sol, creo que ella debería cubrirse con esto. El pelimorado le entregó un paraguas a la niña para el sol, aunque Taichi por otro lado, parecía que no iba a hacer necesario. ¿Un paraguas para el sol? No creo que sea así como funcione. Además, nos vamos a mover mucho, no creo que sea necesaria. El niño parecía estar 100% seguro que su hermana estaría bien, así que sin que ella pudiera opinar algo,
Taichi le arrebató el paraguas para entregársela de nuevo al pelimorado. Yami sin embargo tenía el presentimiento de que algo malo iba a ocurrir, así que aunque su nuevo amigo le dijera que todo iba a estar bien, decidió llevar el paraguas. Ya estando en el parque, los niños jugaron por unos minutos, de los cuales Yami no podía evitar ver cómo Hikari estaba esforzándose cada vez más en patear el balón. Lo siento, pero creo que deberíamos detenernos. Taichi al escucharlo, se había confundido por completo, apenas habían comenzado a jugar y no quería detenerse. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué deberíamos parar? Aún ni hemos calentado. El pelimorado en cambio no estaba de acuerdo, él podía ver cómo poco a poco Hikari pateaba con menos fuerza, y al recordar que ella había estado enferma en estos días, le hizo darse cuenta que su amigo estaba siendo irresponsable. Taichi, mira a tu hermana. No parece que esté bien, deberías llevarla a casa. Yami parecía ser el único que se estaba preocupando por la condición de la niña, ya que ni ella ni su hermano, parecía estar diciendo lo contrario. Hey, sé que no es tan ágil como tú, pero deberías darle otra oportunidad. El pelimorado poco a poco se estaba comenzando a molestar por lo infantil que estaba actuando su amigo, sabía perfectamente que él tenía la edad de 8 años, pero eso no era una excusa para ser tan idiota. No estás entendiendo. Estoy pensando que Hikari aún sigue enferma y tú no te estás dando cuenta. Estamos bajo el sol, esto podría empeorar su condición. Yami esperaba que el niño pensara sobre lo que le había dicho, pero para su mala suerte, Taichi seguía actuando como el hermano mayor que lo sabía todo. Ella estará bien, soy su hermano mayor, yo sé cómo cuidar de mi hermana, si digo que está bien, está bien. Tras escuchar aquellas palabras, el pelimorado no pudo evitar enojarse por completo, su amigo había ignorado sus palabras por el mero hecho de ser mayor, y eso lo molestaba demasiado. Estás siendo un idiota, que seas el hermano mayor no significa que seas más inteligente. Hikari veía cómo los niños discutían sobre su condición física, era la primera vez que ellos peleaban, pero aún así, ella no le estaba gustando que su hermano peleara con el vecino, así que para tratar de detenerlos, la niña dio un paso al frente para hablar, pero su voz parecía estar débil. Por favor. No. No peleen. Y justo al terminar su oración, Hikari cayó al suelo desmayándose en el proceso. A pesar de que los niños vieran en primera instancia el desmayo de la niña, ambos tuvieron pensamientos diferentes. Taichi estaba totalmente atónito por lo que había visto, no sabía qué tan enferma estaba su hermana como para que cayera de repente al suelo, pero sabía que esto había sido su culpa. Aunque Yami por otro lado, había obtenido un mar de recuerdos con solo el desmayo de Hikari. Él ya había visto esta escena antes, y era algo que se le había olvidado por completo. No me jodas, ¿cómo es que no me acordé de esta parte? Mierda, tengo que hacer algo rápido. Taichi, no te quedes ahí parado como un idiota, usa esto para cubrirla del sol. En ese instante el pelimorado le entregó el paraguas que tenía en su espalda, a lo que el chico inmediatamente lo tomó estando muy asustado de lo que había pasado. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos llamar a un adulto para que nos ayude. Taichi no sabía en qué iba a ayudar el paraguas a su hermana, pero toda su duda se esfumó por completo cuando Yami sacó de su bolsillo un teléfono celular. Tú solo trata de hacer que ella no reciba más calor del sol. Yo llamaré a una ambulancia. El pelimorado rápidamente marcó el número de emergencia en el teléfono que le había dado su madre, pero mientras marcaba los números, no se dio cuenta que estaba susurrando en voz alta. Si me hubiera acordado que esto pasaría. Taichi había escuchado cada palabra de lo que había dicho Yami, pero como era de esperarse, lo único que pudo hacer fue confundirse al no saber de qué estaba hablando. Pasaron alrededor de 10 minutos para que la ambulancia llegara. Cuando la madre de Taichi se había enterado de lo que había ocurrido, rápidamente salió corriendo hacia el parque, pero para su mala suerte, su hija Hikari estaba siendo transportada hacia el hospital. Como era de esperarse, ella tomó a su hijo para irse directamente al hospital donde había ido la niña. Yami mientras tanto, se había quedado en el parque culpándose por lo que había sucedido. Sí, no había sido culpa de él que Hikari se haya desmayado, pero aún así sentía que pudo haber evitado esta catástrofe. No pude acordarme a tiempo. Si mi mente hubiera sido más rápida, esto no hubiera pasado. Al menos el teléfono de emergencia que me dio mamá sirvió para algo, aunque hubiera deseado no tener que haberlo utilizado.
Me pregunto, ¿y si la lista que escribí no es suficiente, qué pasará cuando vaya al Digimundo? En esta situación, el pelimorado lo único que podía hacer, era pensar en el futuro, mientras regresaba al apartamento. Durante varias horas, el chico estuvo un poco angustiado al no saber cómo estaba Hikari. Sabía que en el anime se había recuperado, pero aún así, le preocupaba tener en la mente, la posibilidad de haber matado a alguien accidentalmente. Esto me está angustiando. Creo que debí acompañar a Taichi y a su madre al hospital. Pero viendo lo aterrada que estaba la señora, puedo suponer que no me había dejado ir con ellos. Tendré que visitarlos mañana para poder responder mi pregunta. Yami no sabía ni siquiera cuándo sus vecinos iban a volver del hospital, pero sabía que si más tardaban en regresar, más le hacía entender que Hikari estaba mucho peor de lo que se imaginaba. Pero justo en ese momento, alguien llamó a la puerta, a lo que Yami rápidamente salió para abrirla, encontrándose con alguien a quien menos esperaba. Taichi. Llegaste del hospital más rápido de lo que esperaba. Dime, ¿Hikari está bien? El pelimorado disparó su pregunta tratando de salir de dudas sobre si la niña estaba bien, pero el niño estaba totalmente callado con la cabeza agachada sin ganas de responder a la pregunta. No. Es imposible, no me digas que. Yami ya se había asustado por completo por la noticia, estaba imaginando lo peor que le había ocurrido a Hikari, si Taichi no hablaba, era de suponer que ella no había logrado sobrevivir. Pero para su buena suerte, ese no había sido el caso, ya que el niño negó con la cabeza. No, mi hermana está bien. El pelimorado en ese instante soltó un suspiro de alivio al saber que Hikari no había muerto, aunque al mismo tiempo se estaba enojando con el niño por haberlo asustado. Puta madre, casi me da un infarto, si no fuera porque soy más pequeño, lo hubiera golpeado. Yami estaba agradecido por haberle hecho llegar las buenas noticias, aunque por alguna extraña razón, Taichi quería decir algo que se le estaba haciendo difícil. Es que... Yo. Lo siento. El pelimorado se había confundido de repente, no sabía a qué venían esas disculpas. ¿Por qué te estás disculpando? Preguntó Yami aún confundido, a lo que Taichi hizo una reverencia en señal de disculpa. Lo siento por haber sido un niño idiota. He sido un pésimo hermano pensando que Hikari estaría bien sin siquiera haber pensado en su condición. Si te hubiera hecho caso, esto jamás hubiera pasado. Es más, si no fuera por ti, posiblemente mi hermana hubiera muerto por mi culpa. Justo en ese instante, Taichi volvió a levantar su cabeza para ver a su vecino a la cara. Gracias por haber salvado a mi hermana. Yami lo único que pudo hacer, fue tragar un poco de saliva al saber perfectamente que no tuvo nada que ver con el haber salvado a la niña, en el anime, ella se había salvado de igual manera sin su intervención, aunque le daba curiosidad saber el por qué Taichi actuaba tan maduro cuando era uno de los niños más energéticos que había visto. Bueno, no hace falta agradecerme, pero ¿por qué actúas de esta manera? El pelimorado esperaba alguna respuesta por parte de su vecino, pero lo único que pudo ver, fue al niño tocarse su propia mejilla con su mano. Resulta que lo que había ocurrido en el hospital, había sido algo que el chico jamás iba a olvidar. Su madre le había dado una bofetada al contarle lo que había pasado, dándole a entender que para la próxima tenía que pensar mejor las cosas. Yami sin embargo, lo seguía observando aún confundido al no saber en qué estaba pensando su vecino. Este Taichi me resulta muy extraño, ¿acaso me perdí de algo en el hospital? Muchos meses después, de abril de 1998. Muchas cosas ocurrieron en este largo, pero corto período de transición. Yami trató de aprender a leer y escribir japonés en el jardín de infantes, pero como era de esperarse, le estaba costando adaptarse, aprender un nuevo idioma siempre era difícil, más si estabas muy ligado a tu idioma nativo. Pero cuando descubrió que las clases en primaria iban a ser 10 veces más complicada que el lugar donde vivía, tuvo que esforzarse demasiado para aprender todo en el poco tiempo que le quedaba para ir a la primaria. Sin duda estaba agradecido que el jardín de infantes le hubiera ayudado a aprender japonés muy rápido, ya que si él hubiera intentado aprenderlo solo, le iba a tomar años. Aunque, fuera de todo esto, el tiempo de espera poco a poco se estaba acabando, solo faltaba alrededor de año y medio para que su aventura en el mundo digital comenzara. Aunque el día 1 de abril de 1998, su aventura en la escuela primaria iba a suponer un desafío a vencer.
Desafío del cual consistía en convertirse en el popular de la escuela. Aunque, en estos momentos iba a ser difícil, porque su madre lo estaba avergonzando, ya que ella le estaba pellizcando las mejillas en la entrada del colegio. Mi bebé está creciendo, pero desearía que te quedaras de ese tamaño por siempre, así podría seguir viendo tu ternura. El pelimorado inmediatamente se apartó de ella algo sonrojado, por la vergüenza que le estaba haciendo pasar. Mamá, por favor, no en público, la gente pensará que soy el niñito de mamá. En el jardín de niños estaba bien, pero estos son las ligas mayores. El chico pensaba que al decir eso, su madre se detendría, pero para su mala suerte, había sido todo lo contrario, ya que ella lo seguía haciendo. ¿Acaso es malo que una madre quiera mucho a su bebé? Mientras Mónica seguía jugando con las mejillas de su hijo, el chico no pudo evitar escuchar los susurros, niño de mamá, de un estudiante que pasaba por ahí. Esto hizo que Yami se alejara por completo aún avergonzado. Está bien, voy a llegar tarde. Nos vemos luego. Decía el niño mientras huía del lugar para que nadie más viera lo empalagosa que era su madre. Luego de varios minutos, Yami llegó a su respectivo salón de clases estando totalmente exhausto. Espero que nadie en esta clase me haya visto, no iba a poder soportar que un montón de niñitos se metiera conmigo por cómo me trata mi madre. Como sea. Primer año. Espero que sea fácil, con la fama de que Japón todo es más difícil, no me extrañaría si reprobara. Las clases aún no habían comenzado, así que para perder el tiempo, el pelimorado observó el salón que estaba repleto de estudiantes. Pero antes de que tuviera la idea de poder escoger un asiento, pudo ver que su vecina estaba sentada sola hasta el fondo. Hola Hikari. La niña rápidamente lo observó sin siquiera emitir una frase, aunque Yami siguió hablando pensando que solo eran nervios sobre el primer día de clases. Parece que estamos en la misma clase, así que si por un casual necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Hikari aún seguía sin decir una palabra, el pelimorado sabía que ella podía ser tímida algunas veces, así que intentó darle un consejo para que se calmara. No deberías tener tanto miedo, el primer día de clases de primaria no es para tanto. Sé que es difícil por ser todo diferente, pero solo es cuestión de acostumbrarse a las cosas nuevas, y todo será pan comido. Yami en ese instante le dio una sonrisa demostrando valor sobre el problema, pero la niña simplemente negó con su cabeza. No es eso. Es que... Hikari inmediatamente se quedó en silencio no terminando su frase, haciendo que el pelimorado se confundiera al no saber cuál era la razón para que ella estuviera a punto de llorar. Él quería preguntarle más sobre el tema, pero antes de que pudiera hacerlo, la campana había sonado para dar comienzo a la clase. Yami rápidamente tomó el asiento del lado donde estaba Hikari para analizar cuál era el problema. Durante la clase, la profesora se le había ocurrido la idea de que los niños se presentaran ante la clase, para que los que fueran más tímidos, pudieran eliminar el miedo que siempre representaba el primer día. Mientras cada uno de los estudiantes hacía su presentación, el chico no pudo evitar pensar cuál era el problema de la niña, pero al observarla de reojo, se dio cuenta que ella tenía sus manos cubriendo su entrepierna, como si tratara de ocultar algo. Luego de un análisis de lo que estaba ocurriendo, el chico pudo teorizar sobre lo que había sucedido. Veamos, primer día de clases, posiblemente sus nervios estén al máximo, está hasta atrás del salón de clases, y se está cubriendo con las manos. ¿No será que acaso se orinó en sus pantalones? Tiene sentido para mí, ahora entiendo por qué no quería hablarme. Tal vez piensa que me voy a burlar de ella en cuanto lo sepa. Espera un momento, la profesora nos está pidiendo que vayamos al frente de la clase para que nos presentemos nosotros mismos. Todos se van a burlar de ella en cuanto la vean. Yami no tenía que ser psíquico para adivinar qué iba a pasar, los niños podían ser muy malos cuando se trataba de burlarse de alguien, y eso era lo malo de ser un niño. Mientras los niños seguían con la presentación, el pelimorado se le había ocurrido una idea que no le gustaba demasiado, pero si era para ayudar a una amiga, haría lo que fuera. El chico inmediatamente sacó a escondidas de su mochila, una caja de jugo para verter su contenido en sus pantalones. Justo cuando le tocaba a Hikari pararse enfrente de la clase para hacer su presentación, ella no podía evitar sentirse avergonzada por presentarse enfrente de la clase con una mancha de orina en sus pantalones. Vamos, no seas tímida, no te pasará nada.
La profesora seguía insistiendo en hacer que la niña participara, pero para suerte de ella, Yami corrió hacia el frente tomando su lugar, y como era de esperarse, algunos niños comenzaron a reírse del pelimorado sin siquiera haber hablado. Mi nombre es Yami Mori, y como verán, creo que me hice pipí en mis pantalones sin darme cuenta. ¿Alguien me regala un pañal? Preguntaba el chico con una pequeña sonrisa mientras la mayoría seguía riéndose. La profesora en ese instante trató de calmar la situación, pero se estaba haciendo tan difícil que decidió que era mejor dejar las presentaciones, obligando a Yami a regresar a su asiento. Lo siento Hikari-chan, pero parece que entre tú y yo, fui el único de la clase en presentarse con los pantalones mojados. Y tras decir aquellas palabras, el pelimorado le sonrió mientras volvía a verter jugo en sus pantalones para que ella se diera cuenta de lo que había hecho. La chica estaba un poco sorprendida pero al mismo tiempo asustada, el chico había adivinado lo que le había ocurrido, y le daba algo de terror que se lo contara a los demás niños para que se burlaran de ella. ¿Qué? ¿Cómo sabías? Preguntaba Hikari algo nerviosa, a lo que Yami simplemente le respondió encogiéndose de hombros. Digamos que no eres muy buena ocultando secretos, así que tuve que ayudarte a ocultarlo mejor. El pelimorado simplemente le volvió a mostrar una sonrisa demostrándole a la chica que no tenía malas intenciones con ella. ¿Por qué me ayudaste? Ahora todo el mundo se burlará de ti. Hikari estaba un poco preocupada por la condición social del chico, pero él en cambio parecía darle igual. Que lo hagan, no es la primera vez que un montón que un montón de niños se mete conmigo. Además, ¿por qué no te iba a ayudar? Somos amigos, ¿no? Esa es razón suficiente como para ayudarte sin importar las consecuencias. Hikari aún seguía confundida sobre el concepto que tenía sobre la amistad, pero aún así, estaba muy agradecida con el chico por haberse humillado enfrente de la clase haciendo que detuvieran las presentaciones. Durante el día, el miedo residual que tenía Hikari del primer día de clases, se esfumaba poco a poco con las explicaciones que le daba Yami. No era tan aterradora como ella pensaba, pero eso era porque el pelimorado estaba evitando contar las peores partes. Ya siendo la hora del recreo, los pantalones de Hikari ya se habían secado lo suficiente como para hacer que nadie los notara. En cambio para el chico, aunque sus pantalones también estuviesen secos, ya había cavado su tumba, ya que la mayoría de los que se había reído de él, le habían dado el apodo bebé de mamá. A Yami eso no le molestaba, comparado con los apodos feos que recibía antes de reencarnar, esto era como un halago. Iba a ser un año muy largo, pero al menos tenía la esperanza de que pasará algo bueno. Un año después, 15 de marzo de 1999. Habían transcurrido alrededor de 13 meses desde la vez que había fingido haberse orinado en los pantalones por haber ayudado a su amiga Hikari. Ya para este momento, Yami ya tenía un mes cursando el segundo grado del cual no parecía ver la diferencia del primero, porque todos seguían burlándose de él. El chico pensó que solo era cuestión de tiempo para que todos se terminasen de aburrir de su apodo, pero al parecer, los niños tenían la extraña capacidad de recordarlo todo. Aún no encontraba la gracia de que los niños le estuvieran diciendo que era un bebé y que necesitase un pañal, pero al recordar que los niños podían ser estúpidos, pensó que era mejor dejarlo pasar, aunque ya estaban comenzando a molestar. Hikari le había ayudado para que dejaran de burlarse de Yami, pero el chico la detuvo para que no se fijaran en ella. En otras palabras, no quería que su sacrificio hubiera sido en vano. Por ahora, ellos se encontraban caminando a casa, y el único tema que había entre medio, era Yami quejándose del comportamiento de sus compañeros de clase. ¿Por qué esos niños son tan idiotas? Pareciera que no tuvieran nada mejor que hacer más que fastidiarme por cosas que ocurrieron el año pasado, ¿que acaso nunca van a parar? El pelimorado no estaba enojado ni lo más mínimo sobre el apodo ridículo que le habían puesto, pero Hikari por otro lado, pensaba totalmente lo contrario, ya que si su compañero estaba hablando de ese tema, era porque le molestaba. ¿Y por qué no se lo dices a la profesora si tanto te molesta? Estoy seguro que si se lo dices, posiblemente ellos dejarían de hacerlo. Yami tenía una buena razón para no hacerlo, y era que el apodo en sí, era demasiado estúpido como para molestar a la profesora y decirles que se detuvieran. No te preocupes, ese apodo es demasiado infantil para mí, yo he resistido los apodos más crueles y horribles de este planeta. Y tras escuchar aquellas palabras, la niña le había entrado la curiosidad de saber cuáles eran los apodos que el chico sabía.
¿Apodos más crueles? ¿Cómo cuáles? A lo que el pelimorado le respondió como si nada. No sabría por dónde empezar, pero hubieron muchos que me decían: hijo de la grandísima P. Yami en ese momento se tapó la boca con las manos al darse cuenta de lo que estaba hablando. Por medio segundo se le había olvidado que estaba hablando con una niña, aunque pudo darse cuenta a tiempo para detenerse. Pero había sido demasiado tarde, ya que Hikari había escuchado una gran parte del insulto. ¿Hijo de la grandísima P? ¿Qué clase de apodo es ese? Ella intentaba con mucho esfuerzo analizar qué significado tenía el supuesto apodo, pero Yami simplemente negó con la cabeza de forma alterada tratando de arreglar el problema. No es ese apodo, resulta que era una mentira, yo no sé ningún apodo horrible, solo estaba alardeando, por favor olvida lo que dije. El pelimorado estaba un poco asustado por pensar que la había arruinado, y eso era algo que Hikari había notado perfectamente. ¿Ocurre algo, Yami? Pareces nervioso. ¿Qué? ¿Yo, nervioso? No sé de qué hablas. Oh, mira, ya llegamos al edificio, si me disculpas tengo que hacer algo rápido en mi habitación. Y tras terminar su oración, el pelimorado comenzó a correr tratando de huir de los problemas. Aún se le olvidaba que seguía siendo un niño de 7 años, y era difícil mantenerlo cuando se relajaba demasiado. Ya habiendo pasado los minutos, el chico ya había llegado a la puerta de su apartamento muy cansado. De acuerdo, creo que debería mejorar mi condición física a partir de ahora. Me pregunto si en este mundo existen las pesas en las piernas, como la respuesta sea un sí, voy a convencer a mamá para que me compre unas. Hablando de ella, creo que hoy era su día libre, supongo que está en casa. Y tras haber recuperado su energía, Yami abrió la puerta del apartamento sin avisar para darle una sorpresa a su madre, pero al hacerlo, el único que se había llevado la sorpresa había sido él. Mónica estaba besando a un hombre estando ella acostada sobre él en el sofá. Espera. ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Mamá tiene novio? ¿Cuándo ocurrió eso? Como era de esperarse, la pelimorada estaba nerviosa por la llegada tan repentina de su hijo que no sabía cómo actuar en esta situación. Ya Yami-chan, llegaste temprano, ¿cómo fue tu día? La mujer intentaba ser lo más discreta posible, pero el niño era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que estaba pasando. El hombre desconocido por otro lado pensaba que no había que temer por un niño de 7 años, así que al levantarse del sofá, lo primero que pudo hacer, fue presentarse el chico. Hola niño. Mi nombre es Hiroaki Ishida, mucho gusto. El hombre inmediatamente extendió su brazo con una pequeña sonrisa para intentar estrecharle su mano al niño, pero Yami simplemente lo dejó colgando. Mamá, ¿por qué no me dijiste que te conseguiste un novio tan feo? Mónica en ese momento tragó un poco de saliva mientras maldecía por dentro por haber tenido a un hijo demasiado astuto. No soy su novio, soy un amigo del trabajo, es todo. Decía el hombre estando muy seguro de sus palabras. Pero Yami sabía perfectamente que no podían ser amigos, su madre lo sabía también, el señor Hiroaki también lo sabía, solo una persona idiota o una inocente podía creer esa mentira. Ajá, sí como no, y yo soy la reina de Inglaterra. A ver, que tenga 7 años no significa que sea tan ingenuo. Mamá, ¿podemos hablar a solas en mi habitación? Pero sin que ella tuviera tiempo para responder, el pelimorado tomó la mano de la mujer para arrastrarla a su habitación. Y tú no te muevas, luego hablaré contigo. Decía el chico observando seriamente al hombre que aún seguía de pie. Ya habiendo llegado a su habitación, Yami cerró la puerta para hablar durante varios minutos. De acuerdo. Mamá, ¿se puede saber qué estabas haciendo? ¿Desde cuándo tienes novio, y por qué nunca me lo contaste? Lo único que pudo hacer Mónica fue reírse un poco avergonzada por la escena que había mostrado anteriormente. Bueno, novio como tal, no lo es precisamente. La pelimorada en ese momento intentó fingir inocencia, pero sabía perfectamente que eso no iba a funcionar. ¿Te vi besuqueándote con él en el sofá? Si eso no es noviazgo, entonces no sé qué será. Escucha, sé que eres una mujer mayor y quieres rehacer tu vida y todo eso. Pero al menos debiste avisarme que estabas con alguien para no tener que llevarme esta sorpresa.
El niño no estaba enojado porque su madre tenía novio, solo estaba molesto porque ella no se lo había comentado, sabía que su madre tenía el derecho de rehacer su vida, pero el hecho de saber que no le había dicho que salía con alguien, le daba el sentimiento de estar fuera de la ecuación, como si fuera un estorbo. Lo siento Yami-chan, pero es que, no sabía cómo contarte esto. Pensé que no te gustaría, y por eso lo seguí ocultando. Justo al momento de terminar su oración, Yami soltó un suspiro de frustración. Mamá, sabes que no soy un niño normal. No iba a volverme loco si me hubieras dicho que salías con alguien. De hecho, hubiera estado feliz ver que estabas rehaciendo tu vida. Solo que me molesta que me lo hayas ocultado. La mujer en ese instante se había sentido un poco mal por haber complicado las cosas, así que para terminar con esta conversación incómoda, ella le dio una sonrisa. Te agradezco que puedas entenderlo. Y, respondiendo a tu pregunta, llevo saliendo con él desde el año pasado. Yami en ese instante abrió los ojos como platos por la información que había obtenido, su madre había ocultado el secreto de su pareja durante meses y nunca había sospechado de ella. ¿Desde el año pasado? Parece que sabes ocultar bien los secretos. Como sea, señor Ichida, puede entrar, y sí, sé que nos está espiando, la sombra por debajo de la puerta lo está delatando. Hiroaki, quien había escuchado la última frase del pelimorado, abrió la puerta de la habitación ya no sabiendo qué pensar sobre el niño. Mónica le había mencionado que su hijo era demasiado astuto para su edad, pero no pensó que fuera demasiado. Yami mientras tanto no estaba muy convencido con el nuevo novio de su madre, teóricamente hablando, no le gustaba que un hombre desconocido se le acercase con motivos de lastimarla, aunque por alguna razón, tenía la sensación de que conocía al señor Ichida en alguna parte. Bien, le voy a dar el permiso de salir con mi mamá pero con una condición. Como le hagas algo malo, o la pongas triste, juro que quemaré su casa con usted adentro. Ambos adultos se rieron de forma nerviosa por las palabras del chico pensando que era una broma, aunque eso no se iba a detener hasta ahí, ya que el pelimorado siguió hablando. Bueno, no es por tener prisa pero... Señor Hiroaki, ¿cuándo le dará su semilla a mi madre para que yo pueda tener un hermanito? Justo al momento de hacer la pregunta, la cara de Mónica se había puesto completamente roja. Yami. Gritaba la mujer de la vergüenza mientras quería atrapar al niño, pero él en cambio pudo lograr salirse con la suya huyendo del apartamento. Lo lamento por mi hijo, nunca antes había traído hombres a la casa y... La pelimorada poco a poco daba su explicación a su novio, pero al ver que él estaba muy pensativo mientras se sonrojaba, le hacía entender que estaba pensando en lo que había dicho Yami. Un momento en que estás pensando pervertido. Varios meses después 1 de agosto de 1999. Y así fue como pasaron los años hasta llegar el día hoy, día en el que su aventura iba a comenzar. Para Dani, alias Yami, sentía que había sido ayer que había llegado a este mundo. Sí, había esperado por 4 años, pero al ver todo el recorrido que había hecho para llegar hasta aquí, le hizo darse cuenta que no había sido demasiado tiempo, aunque, esto no habían sido solo buenas noticias para él. En los últimos meses, alrededor del planeta estuvieron ocurriendo sucesos climatológicos que nadie era capaz de entender. En el este de Asia, había demasiada sequía, no había llovido en meses, pero en su zona central al contrario, no paraba tanto de llover que provocaban inundaciones. En Norteamérica, se había presentado un verano muy frío, tanto frío que incluso en Hawái, estaba nevando en pleno verano. Yami era el único en este mundo que sabía lo que estaba ocurriendo, no podía explicarlo, pero todas estas alteraciones en el clima por todo el planeta, eran causados por la amenaza que estaba en el Digimundo. Él sabía cómo arreglar todo el desastre que ha estado pasando en el mundo, pero iba a necesitar la ayuda de los niños que habían sido elegidos para salvar el mundo digital. Lo único en que el pelimorado no estaba seguro, era en dónde se iba a abrir la puerta, pero con solo saber que tenía que estar cerca de los elegidos en el día del campamento de verano, era más que suficiente. Entre ellos estaban Yamato Ichida. Edad: 11 años, un chico rubio que actúa un tanto lobo solitario y un poco frío con las demás personas con quien no tuviera confianza. Takeru Takaichi. Edad: 8 años, un niño también rubio que más lo que le caracterizaba, era su gorro de color verde. Es hermano menor de Yamato, es el más sensible del grupo, podría decirse que un llorón, pero eso era porque siempre lo habían estado sobreprotegiendo. Sora Takenouchi. Edad:
11 años, una chica con cabello anaranjado, es una de las personas más amable, responsable, y cariñosa del grupo, se podría decir que es como una madre a quien todos podía confiar tus secretos. Koichiro Izumi. Edad. 10 años, es un niño muy inteligente y conocedor a pesar de su corta edad, a menudo se pierde en sus pensamientos mientras trata de descubrir algo nuevo, es un experto en informática y pasa una gran parte de su tiempo tratando de resolver las cosas en su computadora portátil. Mimita Chikawa. Edad. 10 años, es una chica ingenua, despreocupada y alegre. Ella es el perfecto ejemplo de la ignorancia es la felicidad. You Kido. Edad. 12 años, es el mayor del grupo, como el mayor, piensa que tiene que dar el ejemplo lo que a veces no le resulta del todo bien, ya que teme quedar mal con los demás. Es tímido y se asusta demasiado, pero aún así, nunca dejará de ser muy pesimista. Taichi Yagami. Edad. 11 años, se caracteriza por ser un personaje aventurero, enérgico, y dedicado. Cuando Yami lo conoció por primera vez, él era un chico demasiado impulsivo, pero después de que su hermana fuera al hospital hace varios años por su estupidez, se le hizo por pensar mejor las cosas antes de actuar. Hikari Yagami. Edad. 8 años, es la hermana de Taichi, fue la única que no pudo venir al campamento de verano, pero por obra del destino, se había enfermado un día antes, y tuvo que quedarse en casa. Y por último, el intruso, Yami Mori. Edad. 7 años físico, 20 años de existencia, es el chico que inició su propia aventura hace años desde su llegada a este universo. Nadie sabe su secreto sobre su verdadera identidad, y no cree que nadie nunca podrá descubrirlo. En esta línea temporal, fue el chico que crió y cuidó al Digimon que digievolucionó en Parrotmon, quien luchó contra el Greymon hace 4 años. Por ende, ahora piensa que es otro de los Digidestinados. El pelimorado ya conocía el rostro y el nombre de los niños elegidos, aunque no sabía sus apellidos, ya que era muy olvidadizo en esa parte. Volviendo a la realidad, Yami se encontraba en el campamento de verano muy emocionado, él ya no podía aguantar las ganas de ir al mundo digital. Parecía un niño esperando su regalo de Navidad, había reencarnado en el top 10 de los animes que más le gustaba, así que era de esperar que estuviera emocionado. Solo un poco más, falta muy poco para poder volver a ver a mi compañero Chapmon. ¿Quién iba a decir que iba a extrañar a ese Digimon que me dio muchos problemas? Cuando lo vea, lo primero que voy a hacer es golpearlo en la cabeza por haber destruido la puerta. Pero al final le daré un abrazo por haberme protegido. Durante el último mes, el chico había estado impaciente para que empezara el verano, aunque el mundo se estuviera yendo a la mierda, lo único que le preocupaba era el campamento de verano. Durante varias horas, el chico constantemente observaba el cielo para ver si había una señal sobre el cambio del clima. Él recordaba perfectamente que este día iba a haber una tormenta de nieve, pero al ver que el cielo seguía estando totalmente despejado, le hizo suponer que se estaba equivocando en algo. Qué raro. No hay nubes en el cielo. Si no las hay, ¿cómo va a haber una tormenta de nieve? ¿Me estoy equivocando en algo? El pelimorado rápidamente sacó de su bolsillo la lista que había creado hace años para verificar que no se había equivocado de fecha. Veamos. El 1 de agosto de 1999, habrá una tormenta de nieve en el campamento de verano. Luego de eso, se abrirá la puerta al Digimundo. Sí, no me he equivocado, hoy es el día. Pero, el cielo está tan despejado que podría broncearme si quisiera. ¿Y si por un casual este no es el día? Digo, ¿y si mi presencia hizo que se cambiara la historia? Ahora somos 9 elegidos en vez de 8, puede que eso les hiciera confundirse y el mundo digital no sepa qué hacer. Yami poco a poco se estaba haciendo cada vez más preguntas sobre el por qué no estaban ocurriendo cosas raras. Si no aparecía la nieve, era el significado de que algo aún más extraño estaba pensando. Esto es malo. Si no vamos a ir al Digimundo, entonces este planeta se va a ir a la mierda. No puede ser, entonces toda mi espera sirvió para nada. Yami ahora estaba angustiado por lo que ocurría. Había sol, no había tormenta, no había nieve, y por ende, no habría viaje al mundo digital. O eso era lo que pensaba, hasta que de la nada, un copo de nieve tocó su nariz. Y tras haber sentido el frío en su nariz, el pelimorado inmediatamente observó el cielo que seguía despejado. Él estaba confundido al no saber qué había sentido, pero justo antes de que el chico fuera a pensar sobre que estaba loco, una ventisca de nieve azotó el lugar del campamento sin previo aviso.
Yami sin lugar a dudas se había emocionado al ver que, entre comillas, había visto el futuro, y que efectivamente iba a ir a poder ir al Digimundo. De acuerdo, esta no me la esperaba, pero al menos debiste darme una pista sobre que lo harías en este momento, estúpido universo. El chico rápidamente buscó un refugio para cubrirse de la tormenta. Para su suerte, él no se encontraba lejos de una mini cabaña, así que solo le tomó varios segundos para estar a salvo. Aunque aún más para su suerte, los digidestinados se encontraban en el mismo lugar para cubrirse de la tormenta de nieve. Jejeje, sabía que no tenía que estar muy lejos de alguno de los 7 niños. Ahora todos estamos reunidos. Yami estaba muy contento de estar en el mismo lugar donde estaban los que iban a ser sus nuevos compañeros. Tanto era su felicidad que Taichi, quien estaba en el lugar, no pudo evitar preguntarle a su vecino del por qué estaba muy sonriente. Yami, ¿cómo es que sigues sonriendo cuando estamos atrapados por la tormenta de nieve? El pelimorado no sabía cómo responder a esa pregunta, pero dio lo mejor diciendo lo que tenía en la mente. Yo. Pues, no lo sé, digo, solo estoy pensando que cuando acabe la tormenta, podremos hacer una guerra con bolas de nieves. Todos los que estaban en la cabaña en ese instante pensaron en la misma idea de Yami. Es cierto, nunca me lo había imaginado. ¿Qué dicen, chicos? ¿Hacemos una guerra de nieve cuando acabe la tormenta? Es verano, y falta mucho para que llegue el invierno. Decía Taichi agradeciendo por la idea del pelimorado, en estos momentos no había que ser tan pesimistas, era su primer día de verano y tenían que aprovecharla a toda costa. Aunque no les había dado tiempo a responder, porque Yami había abierto la puerta al escuchar que la tormenta se había detenido. ¡Nieve! Gritaba el chico justo antes de caer a propósito de cara contra el suelo cubierto por la nieve. Nadie había esperado que el más joven del grupo hiciera alguna cosa como esa, pero eso no evitó que Takeru quisiera imitarlo. Sí, miren cuánta nieve. Gritaba el pequeño rubio justo antes de caer a propósito de cara contra el suelo. La mayoría al ver esto, lo único que pudieron hacer fue reírse un poco de los niños, al contrario de Yamato, que había regañado a su hermano. Takeru, no vuelvas a hacer eso, ¿no ves que te puedes lastimar? Decía el rubio mayor mientras sacaba a su hermano de la nieve. En ese instante los demás niños salieron para ver la nieve, la mayoría se preguntaba el por qué había nieve en verano, pero otras personas como Yami, empezaron a hacer ángeles de nieve sin ninguna preocupación por el cambio climático. Todo era risas y alegría hasta que por mera casualidad, escucharon a Mimi emocionarse por algo que estaba en el cielo. Ah, es tan hermosa, jamás pensé que vería una como esa en esta parte del mundo. Los chicos inmediatamente miraron en la dirección en donde estaba observando Mimi. El cielo estaba cubierto de luces de colores en movimiento, era nada más y nada menos que la aurora boreal. Nadie sabía con exactitud qué hacía el aurora boreal en esta parte del mundo, pero aún así, no podían dejar de estar maravillados por los colores del arco iris en movimiento. Pero al fijarse más en el cielo, pudieron notar varias luces adicionales que iban en sus direcciones. Como ninguno antes había visto la aurora boreal, pensaron que simplemente era algo de la perspectiva. Pero antes de que alguien se diera cuenta, una de las luces que habían visto en el cielo se había estrellado en el suelo justo en el lugar donde estaban los niños. Todos se habían asustado por el impacto, ninguno había esperado que algo así pudiera suceder, aunque hasta ahí no había acabado, ya que las demás luces cayeron del cielo como si fueran meteoritos. Todos seguían asustados por lo que estaba pasando, habían sobrevivido a una lluvia de meteoritos sin siquiera moverse, aunque lo que iba a ocurrir después, era aún más surrealista. Del agujero que habían creado lo que parecían ser meteoritos, salieron frotando lentamente 7 orbes de diferentes colores hacia arriba, de los cuales se posicionaron enfrente de los niños. Ellos instintivamente tomaron las luces con sus manos, y tras ver lo que habían atrapado los había dejado sorprendidos. Las luces se habían convertido en un aparato que los niños nunca habían visto en la vida. Aunque Yami, no sabía qué opinar al respecto. Ya que por alguna razón, al pelimorado no se le había acercado una de las luces haciéndole pensar que algo raro estaba pasando. Espera, ¿todo dónde está mi Digivice? El pelimorado sabía perfectamente que los aparatos que estaban sostenidos los chicos, eran nada más y nada menos que un Digivice, pero por alguna extraña razón, solo habían aparecido 7 meteoritos en vez de 8. Se supone que soy un niño elegido, ¿no?
Vi la pelea entre Parrotmon y Greymon hace 4 años, es más, yo recibí un Digihuevo, ¿por qué no tengo mi propio Digivice? Yami estaba muy confundido sobre la situación, se suponía que al haber visto la batalla de los Digimon hace años, le iba a permitir ir al mundo digital, pero al parecer, ese no era uno de los requisitos. El chico ahora sentía que su espera había sido una pérdida de tiempo, que todo era un truco para burlarse de él, pero aunque quisiera seguir pensando más sobre la situación, no pudo evitar ignorar el grito de los niños. ¿Qué es eso? ¿Una ola gigante? Gritaba Taichi mientras veía con sus propios ojos, una ola de mar venir hacia ellos. Pero en cambio para Yami, no sabía de qué estaba hablando, él no podía ver nada como una ola gigante, pero al cabo de medio segundo, pudo recordar a qué se estaba refiriendo. No, es imposible, no es justo, yo estuve esperando por esto durante años. Universo, no puedes hacerme esto, iré aunque tú no quieras. Y tras pensar aquellas palabras, él rápidamente abrazó por detrás a Taichi con mucha fuerza. El chico en cuestión, no sabía a qué venía el abrazo tan repentino, pero antes de que pudiera hacer su pregunta, los 8 niños fueron arrastrados por la ola para caer en el vacío digital. Todos estaban cayendo completamente aterrados por lo que estaba ocurriendo, incluso Yami, que por culpa de su desesperación por querer ir al Digimundo, hicieron que ahora estuviera asustado al no saber a dónde iba a parar si soltaba a Taichi. Pero para su mala suerte, eso estaba pasando, ya que por alguna extraña razón, la caída estaba haciendo que la fuerza del abrazo se debilitara. El pelimorado luchaba cada vez más por aferrarse a su amigo, pero sus esfuerzos habían sido totalmente en vanos, porque al solo separarse por medio segundo, hicieron que todos los que estaban cayendo, desaparecieran en un instante. Hasta este punto, él ya estaba completamente asustado, ya que al no poseer un Digivice, le hacía pensar que iba a caer en el vacío infinito. No sabía en dónde iba a acabar, no sabía si iba a sobrevivir, no sabía si iba a morir, lo único que sí sabía, era que había sido un estúpido por haber querido entrar al mundo digital a la fuerza. No. No entiendo. ¿Para qué el universo hizo que reencarnara en este anime si ni siquiera me va a dejar participar en él? Yami ya se había puesto triste, al seguir cayendo por el vacío entre los mundos, solo le hicieron falta varios minutos para darse cuenta que alguien había jugado con sus sentimientos de muy mala manera. Ya todo se había perdido, ya no había nada más que hacer que volver a quedarse atrapado en un vacío infinito, por así decirlo, ya había perdido la esperanza de regresar hace varios minutos para corregir el error que había cometido. O eso era lo que pensaba, hasta que sin previo aviso mientras seguía cayendo, apareció una imagen de una criatura que no le había dado tiempo de observar bien. Pero antes de que pudiera hacerse esa pregunta, una pared de piedra de 2 metros apareció enfrente del chico. Parecía que estaban cayendo a la misma velocidad, pero lo cierto era, que ninguno estaba cayendo, solo estaban suspendidos en el aire, y todas las imágenes de datos que estaban alrededor, era una simple ilusión haciéndole pensar que seguía cayendo. Pero Yami en cambio, simplemente no podía dejar de observar la pared de piedra que estaba en su camino de caída, del cual notaba que no estaba haciendo nada. Por favor, no más cosas extrañas en los vacíos infinitos, ya tuve suficiente con la última vez. El pelimorado ya parecía estar harto de las rarezas que le mostraban los vacíos infinitos, hacía 4 años que no los veía, pero aún así, no quería tener que volver a soportar tanta irreverencia. Aunque para su suerte, no iba a ser nada de eso, ya que la pared de piedra le mostró un símbolo que había visto hace años. Era un símbolo que había visto hace 5 años justo antes de llegar a este universo, pero Yami parecía no entender qué significaba ese extraño símbolo, no sabía qué representaba, ni mucho menos sabía qué hacía ahí en primer lugar, solo lo había visto una vez, y eso era todo. Bueno ya, ¿qué con ese símbolo, y por qué me lo muestras? A Yami ya no le importaba nada de lo que fuera a ocurrir, él ahora quería respuestas, pero no iba a obtenerlas ya que la pared de roca desapareció de la nada dejando al chico más confundido de lo que estaba. Oye, te estoy hablando pared interdimensional de mierda. Yami esperaba algún tipo de respuesta por parte de la pared de piedra, pero antes de que pudiera seguir hablando, la fuerza de gravedad lo absorbió en un instante, haciendo que desapareciera en la nada. La pared de piedra mientras tanto, volvió a aparecer en el mismo lugar de antes, pero esta vez con una risa de fondo completamente distorsionada. Justo donde te quería. La última pieza que me faltaba. Ahora, ya no vas a poder escapar de mí como la última vez.
Fin del capítulo.